del sector hotelero. Para ello vamos a seguir continuando apoyándonos en la diapositiva que le habíamos enviado. Bueno, entonces continuando con el tema de los fundamentos que tienen que ver con el sector hotelero. Vamos a estudiar en el día de hoy el artículo 4 de la Ley 1558 de 2012, en que establece taxativamente algunas definiciones que se manejan en esta industria y que tienen que ser bien claras para poder realmente entender cuál es el protagonismo de cada uno de estos conceptos en este tipo de negocio. Y establece esa norma que turismo se define como una actividad realizada durante los viajes e estancia en lugares distintos al entorno habitual. ¿Qué significa esto? Que uno hace un viaje diferente al sitio donde uno pernota o vive habitualmente. ¿Con qué fin? Con el fin de pronto pasar ocio, mirar o conocer la cultura de ese sitio. También lo puede hacer por salud, también lo puede hacer por algunos eventos o compromisos empresariales, convenciones o negocios. Entonces, esa actividad turística, oígase bien, ese turismo hay que entenderlo de que siempre se da en sitios distintos al entorno habitual para desarrollar algunas de las actividades que estamos señalando, de actividades de salud, de eventos, de convenciones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué se entiende como turista? Turista es la persona que viaja a un lugar distinto al de su residencia, pernotando en ese sitio. Es decir, yo vivo habitualmente en Cartagena y me voy para allá, para Brasil, ¿verdad? Y allá vengo y alojo en un hotel y trato por lo menos de desarrollar una actividad durante esa estadía allá que me permita a mí tener un motivo para practicar el turismo. Eso es lo que se denomina turista. El turista viene siendo una persona que hace eso. ¿Qué es el turismo emisor? El turismo emisor son los nacionales que están en el exterior. O sea, el ejemplo que estoy dando. Estoy aquí en Cartagena y me voy para Brasil. O sea, yo estoy haciendo un turismo emisor. Nacionales en el exterior. Turismo interno. Es lo contrario. Son los residentes que hacen turismo en el país. ¿Ah? Por ejemplo, yo estoy aquí en Cartagena y me voy a Barranquilla. ¿Ah? Hacer un turismo. Me voy para allá, para el eje cafetero. Es un turismo interno. Turismo receptivo son los extranjeros que vienen al país. O sea, nosotros recibimos a los extranjeros, somos receptivos. Eso también lo define la norma, que es turismo receptivo. Excursionistas son realizados por los no residentes que sin pernotar ingresan al país con un fin distinto al tránsito. Es decir, un excursionista viene siendo una persona que no reside aquí en nuestro país, pero que viene para hacer forma transitoria para efecto de hacer alguna actividad. Principalmente los excursionistas se caracterizan por el hecho de que visitan sitios turísticos, sitios de deporte, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los excursionistas. Ahora, ¿qué es un hotel? De acuerdo a la normatividad, el hotel presta el servicio de alojamiento en habitaciones. Ya lo está diciendo aquí, en habitaciones. ¿Ah? No lo presta de pronto en un garaje, no lo presta de pronto en una sala, sino en habitaciones. Y esas habitaciones tienen que tener una característica, tienen que tener un baño interno, tienen que tener de pronto una salita ahí de espera, tienen que tener su cama, de pronto su televisor, de acuerdo también a la categoría que tenga el hotel. Pero lo importante es esto, que el hotel presta el servicio de alojamiento en habitaciones individuales.
¿Y dónde lo presta? En un edificio o parte independiente del mismo. O sea, siempre tiene que existir una infraestructura logística donde se esté ubicado ese edificio. Y tiene una dependencia que son más o menos, son homogéneas, ¿ya? Y tienen entradas de uso exclusivo. No solamente entradas en la parte principal, por donde entran y salen los huéspedes o clientes, sino también en la parte también de las habitaciones internamente a través de los pasillos donde se va a pernoctar el turista o el huésped o el cliente. Esas son las características que determinan de acuerdo a la normatividad que define lo que es un hotel. Ahora, ¿qué es un hostal? El hostal es disponibilidad de cuartos compartidos. Piensa que mientras acá son habitaciones, acá son cuartos, y esos cuartos lo pueden compartir varias personas de acuerdo a la división que se tenga en ese sitio, porque el hostal se caracteriza por eso, porque los cuartos se pueden compartir. También se puede compartir el baño. Regularmente no tienen baños internos, sino que el baño lo tienen en el corredor o fuera de la edificación. Este hostal lo utilizan mucho los mochileros. Los mochileros son aquellos turistas que, entre comillas, se dice que no dejan mucho dividendo, muchas divisas en los sitios donde pernoctan, porque son turismo de bajo ingreso, donde la gente se acomoda para efecto de poder desarrollar las actividades de turismo que quiera hacer. Entonces se considera que son personas, se le dice mochileros porque por lo regular ellos nunca llevan maleta ni nada por el estilo, sino llevan una mochila y llevan todos sus enseres que van a utilizar dentro de la actividad turística que van a desarrollar. Esos mochileros también pueden ser extranjeros nacionales y eso, su idea es conocer personas y se hospedar en el mismo sitio, incluso hacer actividades culturales, todo eso lo pueden hacer, pero lo que diferencia el hostal del hotel es que son acá cuartos y los baños son compartidos. Ahora, ¿qué es el motel? El motel son establecimientos de pasos. Estos cuentan con estacionamiento siempre para viajeros terrestres que necesitan descansar y mínimo tienen que tener 10 habitaciones. Estos moteles se alquilan regularmente por horas. Entonces, fíjense la diferencia entre lo que es hotel, hostal y motel. Está hablando cosas. Ahora, también esa normatividad nos define lo que es el tiempo compartido y la multipropiedad. ¿Ah? Tiempo compartido son derechos exclusivos para usar, disfrutar y disponer de una vivienda que adquiere durante un periodo estipulado. O sea, un cliente, un huésped viene a arrienda mediante un contrato una vivienda, ¿ya?, por un periodo determinado, y por eso tiene el derecho de usar esa vivienda, disfrutarlo y disponer de la vivienda como si estuviera en su casa. El perfil de este tiempo compartido es que se diferencia de un hotel, porque acá está es como en una vivienda, el turista, el huésped, el cliente está como en una vivienda donde debe tener toda la serie de comodidades como si estuviera en su casa propia. Entonces, eso es lo que caracteriza a lo que es tiempo compartido y multipropiedad. También tiene otra característica el tiempo compartido y multipropiedad, como son el fraccionamiento de los derechos de uso en un complejo turístico en tantas semanas como tiene el año. O sea que siempre el contrato se va a determinar por semanas, de acuerdo al cronograma de compromiso que se tenga o de ubicación o ocupación que se tenga de esa multipropiedad o de esas viviendas que están por tiempo compartido. También adquieren el derecho de alojarse durante su tiempo contratado. Lógico, si tú contratas esa vivienda realmente por un tiempo determinado, tienes derecho a alojarte por ese tiempo. Las personas compran un periodo de tiempo específico en un complejo vacacional. O sea, siempre estas viviendas tienen, óigase bien, es como un complejo vacacional, donde además de tener la vivienda, va a tener una serie de condicionamientos y facilidades de esparcimiento, va a tener piscina, de pronto va a tener caballeriza, va a tener de pronto otros sitios turísticos, y entonces todo eso realmente lo puede utilizar la persona que arrienda ese complejo habitacional
por el tiempo en que está arrendando esa vivienda y esa multipropiedad. Veamos otras definiciones que trae esa normatividad, lo que es el rafting. El rafting es un deporte de aventura que consiste en descender varias personas en una embarcación sin motor por un río de agua brava. Yo creo que ustedes lo han visto de pronto en algunas películas donde unas personas se montan en una embarcación que no tiene motor y se lanzan por un río que tiene aguas bravas. Ese deporte se llama rafting. El rappel también es otro deporte, pero en alpinismo, que es una técnica de descenso rápido en paredes verticales, mediante el deslizamiento de una cuerda enlazada al cuerpo. O sea, eso es una pared, ¿ya? Y entonces en esas paredes verticales la persona va haciendo alpinismo a través de una cuerda enlazada al cuerpo. Eso se llama rappel y es otro deporte. La espeleología es actividad que consiste en la exploración de cuevas y otras actividades subterráneas naturales. Mucha gente le gusta este tipo de actividad porque realmente a ellos van a escudriñar de pronto parte del suelo, de pronto ver la historia que tienen esas cuevas subterráneas y entonces les gusta esa actividad. Eso se denomina espeleología. El parapente, modalidad del paracaidismo, y esto tiene que ver con el paracaidismo deportivo. Consiste en lanzarse de una pendiente muy pronunciada con un paracaidista desplegado y efectuar un descenso controlado. También lo has visto. La persona se lanza en una pendiente, a veces son abismos, se lanza con un paracaídas y eso también se denomina deporte paracaidismo deportivo, el parapente. La cabalgata también la conoce, que realmente el desfile de jinetes, carrozas y otras acciones que caminan por las calles en alguna celebración o fiesta popular. Eso lo vemos aquí incluso en la fiesta de la popa. Hay unos jinetes que se montan en unos caballos y en forma organizada desarrolla ese desfile que se denomina cabalgata celebrando una fiesta popular. El canyoning, un deporte acuático en el cual se desciende por un cañón con cascada de agua. Ese de aquí es con cascada de agua. ¿Ya? También es un deporte acuático. Tenemos las empresas captadoras de ahorro para viajes y servicios turísticos. Estas empresas captadoras de ahorro para viajes y servicios turísticos también se define la normatividad, que son establecimientos de comercio que reciben pago anticipado con cargo a programas turísticos que el usuario podrá definir en el futuro. Ojo con esto, porque si ustedes realmente han visto algunas denuncias a través de los medios de comunicación masivos, van a observar que mucha gente incauta son estafadas por estas empresas captadoras de ahorro, donde el turista paga o entrega en forma anticipada unos dineros para disfrutar a través de su planeación de vacaciones o de esparcimiento en una fecha. Resulta que cuando llega el momento se van de bruces porque realmente no le prestan ningún servicio. Entonces aquí la recomendación primordial es que antes de que se tome la decisión de tener relación con esta empresa captadora de ahorro, tiene que ser que se investigue frente a qué empresa ustedes van a hacer esa actividad o ese intercambio, porque pueden estar sujetos de pronto a un fraude, ¿ya? ¿Cómo se investiga? Se investiga primero observando si está en el Registro Nacional de Turismo, ¿ya? Eso sería lo más importante, observar su trayectoria, entrar a la página web, ir a la Cámara de Comercio, también investigarlo, para ver realmente si esta empresa es una empresa que da confiabilidad para efecto de que existe una relación comercial con el servicio turístico a través de un cliente que quiera pagar de forma anticipada el valor de la prestación de ellos. También está en lo que es el ecoturismo. Es un turismo especializado que fundamenta ese turismo especializado en atractivo natural especial. O sea, lo que llama la atención en este ecoturismo es que hay un atractivo natural, es de la naturaleza, es natural, enmarcado en parámetros de desarrollo humano sostenible.
para mí por lo menos el ecoturismo aquí, las murallas, el Cerro San Felipe, para mí yo lo marcaría dentro de ecoturismo, porque tienen un atractivo natural, o sea, esas fortificaciones, y por eso es que los guías de turismo realmente siempre tratan de llevar a los turistas a que tengan la experiencia de conocer no solamente físicamente, sino la historia con la cual se construyeron esa serie de monumentos, las murallas, el Cerro San Felipe, la Popa, etcétera, etcétera. Entonces, el ecoturismo siempre lo hace bien, siempre va a ser especializado y siempre su parte más importante que tiene que, a través de un atractivo natural y enmarcada dentro de un parámetro de desarrollo humano sostenible. El agroturismo, como su nombre lo está indicando, agro, o sea, el turismo de la parte agrícola, agroturismo, un turismo especializado en la parte agrícola, ¿ya? ¿Y qué le llama la atención a un turista en la parte agrícola? Por lo menos sus costumbres, la forma en cómo siembra, su ganadería, sus instrumentos para efecto de hacer siembra, cómo se hace la economía rural. Toda esa parte es agradable. Aquí en Colombia existe unos sectores, unas regiones que son muy importantes en el agroturismo, por lo menos la región cafetera. A la gente, ellos realmente tienen un atractivo muy importante desde lo que es la siembra, cosecha y recolección del café hasta analizar lo que son las fincas cafeteras que tienen una serie de características que son específicas de ellos. Entonces, este agroturismo siempre va a ser en función a la parte del agro, ¿ya? El acuaturismo, ¿ya? Son las partes que tienen que ver con la parte de agua, acuaturismo. Turismo especializado en el disfrute de servicios en cuanto a alojamiento, gastronomía y recreación prestado en ríos, mares, lagos y cualquier cuerpo de agua, en diversos atractivos turísticos. Yo siempre pongo de ejemplo aquí en el acuaturismo lo que es la parte en México. En México ustedes observan, incluso en Italia, con las góndolas, donde hay un turismo que las personas disfrutan a través de la embarcación, embarcarse en esas góndolas o en esas canoas, donde ahí comen, ahí cantan, ahí tienen una serie de atractivos que son los que le llaman la atención al turista y le hacen su paseo. Ese acuaturismo tiene siempre que hacerse, fíjense, en cuerpos de agua, con diversos atractivos turísticos. Veamos otro tema, lo que es el Fondo Nacional del Turismo. Fondo Nacional de Turismo, o sea, FNT, Fondo Nacional de Turismo. Para ello vamos a remontarnos inicialmente al artículo 42 de la Ley 300 del 96. Inicialmente con esta ley se creó fue FONTUR, Fondo de Promoción del Turismo. Fondo de Promoción del Turismo, ¿ya? Y que su fundamento era el manejo de la contribución fiscal para el turismo, para la promoción del turismo. O sea, en esa época se creó un fondo y ese fondo se alimentaba hoy bien de una contribución fiscal que hacían todos los entes que tenían que ver o se consideraban operadores turísticos. Y entonces cuando sale FONTUR, además de que es el que va a recepcionar lo que es las contribuciones fiscal, también le va a dar el manejo de cuál es, en qué se va a utilizar, de acuerdo, claro, están las disposiciones para fomentar la promoción del turismo. Entonces, inicialmente nace como FONTUR, Fondo de Promoción del Turismo, para efecto de manejar la contribución fiscal y que sirviera para la promoción del turismo. Posteriormente, con la ley 1450 del 2011, en el artículo 40, estableció a FONTUR el manejo de los recursos provenientes de la contribución fiscal para la promoción del turismo de acuerdo con las políticas turísticas definidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y régimen de contratación de carácter privado. O sea, se le amplió la facultad, ¿ya? Y además de los recursos provenientes del de contribución fiscal para la promoción de acuerdo, esta tuviera de acuerdo con una política turística que estableciera el Mincomercio, ¿ya? Y también con el régimen de contratación de carácter privado.
O sea, lo que se hace es que se le señala que no pueden estar en forma independiente, que la promoción del turismo manejada por Fontur tenía que estar acorde a las políticas turísticas que estableciera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y al régimen de contratación de carácter privado que se suscitara en el turismo. Entonces ya se la amplía del 2000, de 1996 al 2011 se le amplía facultades a Fontur. Posteriormente, con la ley 558 del 2012, ya cambia, Fontur deja de llamarse así y empieza a llamar Fontur, Fondo Nacional del Turismo. Pasó de Fondo de Promoción del Turismo a Fondo Nacional del Turismo. Y se constituye como un patrimonio autónomo, es decir, como una entidad independiente, con un patrimonio de ella autónomo, y la administración y vocería fue asumida por la sociedad Fiducoldec S.A., o sea, una fiduciaria, y se suscribió un contrato de fiducia mercantil ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Expliquemos esto. Además de que se cambia el nombre, entonces se constituye una empresa con un patrimonio autónomo, pero se le dice que esa empresa, lo que es la administración y vocería, va a asumirlo una entidad que se llama Fiducoldec, que sea una fiduciaria, mediante un contrato de fiducia mercantil que suscribió con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. O sea, la parte administrativa, la parte del manejo de la contribución parafiscal, la parte de cómo se iba a manejar esos recursos, lo asumió entonces la sociedad Fiducia Fiducoldec S.A. mediante contrato que estableció ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El artículo 22 de la ley 558 dispuso que los bienes inmuebles incautados o que le fueran extinguidos el derecho de dominio debido a su vinculación con procesos por delito de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, testaferrato y conexo, y los que fueron de propiedad de la antigua Corporación Nacional de Turismo, hoy el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, serían administrados o enajenados por Fontur. O sea, fíjense que aquí, con esta ley, Fontur amplía su músculo financiero, porque se le dice que todo aquello que tenga que ver por el narcotráfico, enriquecimiento ilícito o testaferrato, toda esa serie de delitos, por los bienes incautados por ese delito, lo va a administrar Fontur, y administrar lo que implicaba de que ellos de pronto podían, oye, venderlo, solamente no ser administrarlo, sino venderlo, administrarlo, y en la administración podían arrendarlo. Y claro está que todo ustedes tienen su letra menuda bajo ciertas condiciones, ¿ya? Pero ya se le amplía a Fontur esa parte de manejar estos bienes inmuebles incautados por estos delitos. ¿Cómo está conformado el patrimonio autónomo de Fontur, ¿ya? Del Fondo Nacional de Turismo? Está compuesto, o sea, ¿quiénes lo alimentan? Los rendimientos financieros que se deriven del manejo de todas estas partidas que vamos a señalar anteriormente. ¿Cuáles son esas partidas? La contribución parafiscal con destino al turismo. O sea, todos aquellos operadores turísticos que tengan la obligación de contribuir al turismo tienen que formar parte, esos valores forman parte del patrimonio autónomo de Fontur. ¿Ya? Las transferencias del presupuesto nacional de la nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. O sea, fíjense que el ministerio tiene un presupuesto que forma parte del presupuesto nacional, pero ese ministerio puede hacerle transferencia a Fontur para efecto del fomento y el manejo del turismo y la promoción del turismo. Entonces, esas transferencias forman parte del patrimonio de Fontur. Entonces, también, oígase bien, este es parte del músculo financiero del patrimonio autónomo de Fontur. El impuesto al turismo. Todos aquellos que tengan que pagar impuesto al turismo también forman parte del patrimonio autónomo de Fontur. La imposición de multas a los prestadores de servicios turísticos. Con regularidad se van a encontrar estas multas por el hecho de que a veces se incumple alguna reglamentación en alguna normatividad y hay sanciones pecuniarias, ¿ya? O sea, que tienen que pagar
unas multas. Esas multas también van a formar parte del patrimonio autónomo de Fontur. Los recursos de la explotación que fueron propiedades de Corturismo, o sea, la Corporación de Turismo anterior al Fondo Nacional de Turismo, según reglamentación que para tal efecto expide Mincomercio. O sea, también estos recursos de aquellos activos que pertenecían a la antigua Corporación de Turismo también van a formar parte del patrimonio autónomo de Fontur. Y como estas 5 variables, 6 variables que tenemos, 5 variables que tenemos acá, van de pronto a rendir van a unos rendimientos financieros, esos rendimientos financieros también hay que sumarlo al patrimonio autónomo de Fontur. Entonces, si observamos así a primera vista, vamos a concluir de que Fontur realmente tiene, oígase bien, un músculo financiero bien robusto. ¿Por qué? Porque son varias las variables o las participaciones de distintas formas que alimentan el patrimonio autónomo de Fontur y que realmente son muy importantes dentro del manejo de la economía nacional. ¿Quiénes son los aportantes a la contribución parafiscal? Fíjense que también forman parte allá del músculo financiero del patrimonio autónomo de Fontur. Aquí los tenemos. Los hoteles y centros vacacionales. Estos hoteles y centros vacacionales, fíjense bien, tienen que aportar, tienen que ser aporte a las contribuciones parafiscales. ¿Ya? A las contribuciones parafiscales. Las oficinas de representación turísticas, los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional, los bares y restaurantes turísticos, pero cuyas ventas anuales sean superiores a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los que estén por debajo no son contribuyentes al aporte parafiscal, la contribución parafiscal. Los que estén por debajo, los que estén por encima son los que tienen que hacer la contribución parafiscal. La vivienda turística y hospedaje no permanente también tienen que hacer la contribución parafiscal. Empresas dedicadas a otras actividades turísticas, independiente a estas que están señaladas acá, lo importante es que esté generando una actividad turística. Estas actividades turísticas, ¿cuáles son? El canotaje, el balsaje, la espeleología, la escalada, el parapente, el canopé, el buceo, deportes náuticos, todas estas actividades que por regular son deportivas, tienen también que ser contribuyentes del aporte parafiscal, de la contribución parafiscal. Usuarios operadores de desarrollo de industria y desarrolladores e industriales que están en la zona franca, también tienen que hacer la contribución parafiscal al turismo. Las agencias de viajes, los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, las empresas comercializadoras de proyectos y de tiempo compartido y multipropiedad también tienen que hacer la contribución parafiscal para el turismo. Y seguimos, los centros terapéuticos o balnearios que tengan ventas anuales, ¿ya?, a 500 salarios mínimos mensuales legales. Los concesionarios de aeropuertos y carreteras, la mayoría de los aeropuertos están en concesión, entonces esos concesionarios también tienen que pagar, debe bien, la contribución parafiscal para el fomento del turismo. Los concesionarios de servicios turísticos en parques nacionales con fines distintos, que tengan fines distintos, ¿ya?, pero que sean concesionarios de servicios turísticos. Las sociedades portuarias orientadas al turismo y puertos turísticos con muelles turísticos también tienen que contribuir, tienen que dar la contribución parafiscal. El establecimiento de comercio ubicado en la terminal de transporte terrestre aéreo. Cuando ustedes van a la terminal de transporte, todos esos establecimientos que están ahí tienen que pagar contribución parafiscal del turismo. Los centros de convenciones, la empresa de transporte de pasajeros, la empresa captadora de ahorro para viajes y servicios turísticos prepagados, lo que hablábamos hace rato, también tienen que hacer la contribución parafiscal. Los parques temáticos, empresas de transporte terrestre especializado en el turismo y la empresa de seguro de viajes y de asistencia médica en viajes. Todos
estas entidades señaladas en las diapositivas anteriores tienen que ser contribuyentes de la parte parafiscal para el turismo. Ahora, ¿cuál es la tarifa que se le aplica a todos los responsables de la contribución parafiscal? Hay una tarifa que es general, que es la tarifa del 2 por 1000 de los ingresos operacionales. O sea, la general es esa. Siempre los ingresos operacionales se le va a aplicar el 2.5 por 1000. Pero hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Cuando estamos frente a los bares y restaurantes turísticos, la tarifa no va a ser del 2.5 por 1000, sino del 1.5 por 1000 de los ingresos operacionales. O sea, los únicos que se exceptúan son los bares y restaurantes turísticos. Los otros todos tienen que pagar el 2.5 por 1000 de los ingresos operacionales. Entonces, hay alguna serie de situaciones que hay que analizar para efecto de poder cuantificar esa tarifa. Por lo menos en los hoteles deben excluirse, los hoteles excluirán de los ingresos el correspondiente a la venta realizada con empresas de tiempo compartido y turístico. ¿Por qué? Porque las empresas de tiempo compartido y turístico lo hacen por aparte. Entonces, aunque ellos van a recibir unos ingresos, oíganse bien, ellos también le están pagando unas comisiones a esas empresas que manejan ventas realizadas por empresas de tiempo compartido y turístico. Entonces, en el estado de resultado, para efecto de definir los ingresos operacionales en los hoteles, si los hoteles tienen ingresos por concepto de ventas realizadas con empresas de tiempo compartido turístico, hay que disminuirlo, restarlo, para que al neto ese es que se le aplique entonces el 2.5 por 1000. En las viviendas turísticas, las ventas anuales deben ser superiores a los 50 salarios mínimos legales vigentes mensuales vigentes. O sea, si las viviendas turísticas no están generando unos ingresos superiores a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que están por debajo, no están exentos de pagar la tarifa del 2.5 mil, o sea, no pagan la contribución parafiscal. ¿Ya? O sea, tienen que ser siempre por encima, deben ser superior. Y cuando estamos frente a viviendas turísticas, pero que son en territorios indígenas, las ventas anuales tienen que ser superiores a los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, fíjense que hay que distinguir cuando estamos frente a un territorio nacional o a un territorio indígena, porque cambia ya el parámetro. En el primero son 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y acá son 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o sea, que superen estos dos parámetros, para efecto de que puedan pagar la tarifa del 2.5 por 1000. En el caso de la agencia de viajes mayoristas y las agentes operadoras, deben tomar como ingresos operacionales los que resulten de la deducción de los pagos a proveedores turísticos. Y es lógico, porque las agencias de viajes lo que hacen es una intermediación. Entonces ellos, oígase bien, reciben unos ingresos, pero al mismo tiempo tienen que pagarle a las personas que entran a satisfacer los servicios turísticos. Entonces lo que ellos se ganan viene siendo los ingresos que están sujetos a aplicarle la tarifa del 2.5 por 1000. Entonces en este caso siempre hay que tener en cuenta esta parte, cuando estamos frente a las agencias de viajes mayoristas y a los entes operadores, porque siempre hay que deducirle los pagos que se le han hecho a los proveedores por los servicios turísticos que ellos prestaron. Ahora analicemos el decreto 505 del 97, que es reglamentario de los artículos del 1 al 7 de la ley 300 de 1996. Esto es lo que define básicamente lo más importante de la contribución parafiscal para la promoción del turismo. Entonces, el artículo 1, vamos a analizar, son el artículo del 1 al 7. El artículo 1 establece que la contribución parafiscal para la promoción del turismo está a cargo de las entidades prestadoras de servicios señalados por la ley. Todas las entidades prestadoras de servicios señalados por la ley tienen que hacer la contribución parafiscal para la promoción del turismo. Y esa contribución, ¿en qué se va a utilizar? Se va a destinar a fortalecer la competitividad, la promoción y el mercado nacional e internacional del turismo. O sea, todos los vertientes o los ángulos que arropan la parte del turismo, ¿tá? Lo que es la parte de la competitividad,
la parte de la promoción y la parte del mercadeo. O sea, esta contribución para fiscal, que lo maneja una fiducia, ¿se acuerdan? Solo va a servir para eso. O sea, todo lo que aportan los prestadores de servicios turísticos, ese dinero se recauda por esta contribución, va a servir para esto. Ese va a ser el destino. El artículo 2 establece quiénes son los sujetos activos de la contribución para fiscal. ¿Ya? Ese sujeto activo viene siendo el Fondo de Promoción Turística. ¿Ya? El Fondo de Promoción Turística. ¿Por qué? Porque él es el que va a recaudarlo a través de una fiducia, pero es que lo recauda. O sea, se le debe pagar el Fondo de Promoción Turística, el sujeto activo. Y deben ser pagados, administrados y ejecutados por la entidad administradora del mismo. En este caso, la fiduciaria que les señalé anteriormente. La entidad administradora del Fondo para Recaudo y Control de la Contribución, que ya a través del contrato que hizo con el Ministerio de Comercio, es la que tiene esa obligación. Pero todo el sujeto activo es el que recibe el recaudo, en este caso el Fondo de Promoción Turístico, pero que es administrado a través de una fiducia. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Los sujetos pasivos vienen siendo todos los establecimientos que están inscritos como operadores turísticos. Nosotros podemos señalar aquí los establecimientos hoteleros y hospedaje, la agencia de viajes, los restaurantes turísticos, o sea, todo aquello realmente que tenga que ver, que esté inscrito como operadores turísticos, como lo hemos visto en la discusión anterior, tienen que, son los sujetos pasivos, o sea, son los que tienen que pagar la contribución para fiscal. Pero aquí, cuando hablamos aquí de establecimientos turísticos, hoteleros y agencias de viajes, hay una cosa que es importante que analizamos. ¿Cuáles son los restaurantes turísticos? Aquellos que tengan las condiciones para ser calificados dentro del régimen común del IVA. Ya no se habla de régimen común, ya se habla de responsables del IVA, ¿ya? De acuerdo a la normatividad actual. O sea, los que son responsables del IVA se consideran que son restaurantes turísticos. Y el parágrafo 2 dice, las personas naturales o jurídicas o las sociedades de hecho propietarias de los establecimientos señalados en este artículo son responsables por la liquidación y el pago de la contribución para fiscal correspondiente a los mismos. O sea, que ya establece una responsabilidad de quién es, en cabeza de quién se debe realmente señalar la responsabilidad para el pago de esa contribución para fiscal. Y son las personas naturales, en caso de esa, por lo menos bien tiene que ser el dueño, o en las personas jurídicas son las que tienen que pagar, liquidar y hacer la contribución para fiscal para el turismo. Y el parágrafo 3 establece, analizando el concepto de sujeto pasivo, cuando un establecimiento inscrito en el Registro Nacional del Turismo presta alguno de los servicios turísticos indicados en este artículo, será responsable de la liquidación y el pago de la contribución para fiscal correspondiente al monto de los ingresos percibidos en la prestación del servicio. O sea, fíjense que lo que caracteriza la responsabilidad es que el establecimiento esté escrito en el Registro Nacional de Turismo. Ya por el hecho de estar escrito en el Registro Nacional de Turismo, se obliga como sujeto pasivo a hacer la contribución para fiscal para el turismo. Entonces, esto es lo que establece en forma sucinta el artículo 3 de esa normatividad. El artículo 4 establece la base gravable, sobre qué base se va a cobrar la contribución para fiscal. Y dice, la base gravable será para liquidar la contribución. La base gravable para liquidar la contribución es el monto de las ventas netas. Fíjense, estamos hablando de ventas netas, no ventas brutas. Ventas netas realizadas por los prestadores de servicios turísticos. O sea, ustedes saben que pronto las ventas brutas, pronto hay una devolución, ¿ya? Hay un descuento. Toda esa serie de valores, cuando usted hace el estado de resultados, te van a separar siempre las ventas brutas menos los descuentos y las devoluciones, te dan las ventas netas. Sobre esas ventas netas va a ser la base gravable. Y la base gravable debe corresponder al periodo indicado en el artículo 6 del presente decreto. Siempre la base gravable es de año, es anual y es del año inmediatamente anterior. Es decir, que si estamos en el 2020, la base gravable para poder liquidar el impuesto del 2020 son las ventas netas del año de 2019, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Eso lo establece el artículo 6 de este decreto. Se entiende por ventas netas los ingresos operacionales derivados de las actividades turísticas
menos las devoluciones, rebajas y descuentos. El mismo artículo lo está definiendo lo que son ventas netas. Son los ingresos operacionales derivados de las actividades turísticas menos las devoluciones, rebajas y descuentos facturados. O sea, entonces, ya saben, ustedes como contadores, cuando vayan a sacar la base gravable de la contribución para fiscal del turismo, saben que eso es de ventas netas. Los prestadores de servicios turísticos, cuya remuneración principal consiste en una comisión, fíjense bien, hay prestadores turísticos que no reciben unos ingresos directos, sino que reciben una comisión por hacer la intermediación de un servicio turístico. Por ejemplo, las agencias de viaje. Entonces, ellos ganan su porcentaje. Porcentaje de las ventas, la base variable será el valor de las comisiones. Entonces, fíjense, estos prestadores de servicios turísticos que ganan comisión, la base variable va a ser la sumatoria de las comisiones que han recibido durante el año gravable. Por ejemplo, la agencia de viaje. Las agencias operadoras de turismo receptivo y mayorista, la base variable será el saldo que resulte de descontar de los ingresos percibidos de los pagos de los proveedores turísticos. O sea, es lo mismo que se explicaba en la clase, en la diapositiva anterior. Hay agencias operadoras de turismo que son receptivos y mayoristas, pero que prestan los servicios a través de otros operadores turísticos. Entonces ellos tienen que pagarle a esos proveedores por prestar esos servicios. Entonces la base variable aquí va a ser el saldo que resulte de descontar de los ingresos que se recibe esa agencia operadora menos lo que le está pagando a los proveedores turísticos. Esa es la base gravable. En ninguna de estas bases gravables se debe incluir el IVA que se ha facturado. Siempre el IVA es por aparte. Ustedes saben que cuando hay una factura, se factura el valor y se cobra el IVA. Entonces no se puede correr el riesgo o el error de coger la base gravable con el valor de los servicios más el IVA. El IVA hay que disminuirlo. Solamente se coge es el ingreso operacional sin IVA. El artículo 6º de este decreto establece que la tarifa, el valor de la contribución será la que resulte de aplicar el 2.5 por mil de la base gravable, con excepción, oígase bien, de lo que les dije anteriormente, a lo que son los bares y restaurantes, que aplica el 1.5 por mil. Pero esta es una tarifa general, con excepción de esa que les estoy comentando. El periodo gravable, el artículo 6º, periodo gravable y la causación. El periodo de la contribución es anual, o sea, no se liquida ni por meses, ni cada 2 meses, nada, es anual. Y se cuenta del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La contribución se causará y liquidará sobre periodos vencidos. Lo que lo he comentado, vamos a sacar la contribución para fiscal del 2020, entonces nos basamos en el año anual de 2019, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Sobre los ingresos operacionales netos es que se va a sacar, aplicar la tarifa. Y así ese periodo y es la causación. ¿Cómo se liquida la contribución para fiscal del turismo? La liquidación lo establece el artículo 7 de esta ley. Los sujetos pasivos, o sea, los que tienen que pagar el impuesto o la contribución, están obligados a presentar y pagar anualmente la liquidación privada de la contribución. O sea, están obligados a presentar. O sea que hay que diligenciar un formato, hay que llenar un documento y después que lo llenen, entonces pagarlo, y tienen que pagarlo anualmente. Esa liquidación privada se presentará en formatos diseñados por la entidad administradora y aprobados por el Ministerio de Desarrollo Económico, o sea, en este caso por la fiducia, que es la que está administrando, tiene que hacer un formato y actualizarlo de acuerdo a la situación de las modificaciones que se ha hecho de acuerdo a las leyes, etcétera, etcétera, pero para poder presentarlo hay que llenar esos formatos y después que se llene y tenga OK y pase, entonces que se paga. ¿Qué información debe llenarse en esos formatos? Primero, colocar el nombre, razón social y el número de identificación tributaria del sujeto pasivo o prestador de servicio turístico. Eso es normal, la identificación, el nombre y el NIC para que te puedas identificar. La dirección y el teléfono, B, dirección y el teléfono. C, periodo liquidado y pagado. O sea, si vamos a liquidar 2020, es decir, el periodo liquidado es este, que está en 2020 y que lo estamos pagando. C, de venta neta del periodo base gravable, hay que establecer la base gravable.
para que realmente ellos puedan hacer su revisión, si está correcto o no, porque ellos también deben informarse sobre los estados financieros y hacer sus cursos, porque ellos tienen la libertad de también en cualquier momento poder hacer la revisión que consideren necesaria. E, liquidación privada de la contribución. Ya como es la liquidación, una vez que tenga la base grabable hay que hacer la liquidación. Y F, la firma del declarante. Cuando se trata de personas jurídicas debe firmar el representante legal, es lógico. Siempre cuando es una empresa hay una persona que lo representa, entonces quien debe firmar es el representante legal, ¿ya? También firma el revisor fiscal cuando existe la obligación legal, o sea, en caso de que esta persona jurídica tenga la necesidad o la responsabilidad por ley de tener un revisor fiscal, el revisor fiscal también tiene que firmar esta presentación de la liquidación privada de la contribución. En los demás casos, en caso que no se necesite revisor fiscal, puede utilizarse la firma del contador. Y H, valor pagado. O sea, una vez que se tiene la base grabable, se liquida y se firma, entonces tienes que poner cuál es el valor que vas a pagar. El cual debe coincidir con el valor de la liquidación privada más los intereses de mora cuando sea el caso. En caso que no tenga, usted siempre se establece unas fechas para efecto de recibir el pago. Y si está por fuera de esa fecha, lo más seguro es que tenga que pagar intereses de mora. Entonces también en la liquidación privada hay que colocar el valor de los intereses de mora para efecto de en la revisión observar si estuvieron bien liquidados o no. Entonces fíjense que este es el artículo 7 que establece lo que es la liquidación privada de la contribución, estableciendo qué es lo que tienen que hacer los sujetos pasivos para presentar y pagar anualmente la liquidación de la contribución para fiscal del turismo. Veamos entonces el Registro Nacional del Turismo, que es el artículo 61 de la Ley 300 de 1966. O sea, ¿quiénes son los que están obligados a registrarse o hacer el registro en el RNT, Registro Nacional del Turismo? El Registro Nacional del Turismo hay que entenderlo como un registro público en el cual deben inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos que efectúen servicios en Colombia. Todos los que sean operadores de servicios turísticos tienen que inscribirse en el RNE. Es una obligación, porque si no están inscritos y no están acreditados en esa inscripción, no pueden prestar los servicios que ellos están planteando van a dar. Y es un requisito previo y obligatorio para el funcionamiento y desarrollo de la actividad, lo que estoy diciendo. Si no está el registro nacional de turismo por parte del operador turístico, no puede funcionar y desarrollar las actividades turísticas, así de simple. Porque cuando llegue la entidad, fíjense bien, que vigila y supervisa estas actividades, lo primero que va a pedir es el Registro Nacional de Turismo, que esté vigente y actualizado. Si no está bien actualizado, lo probable es que le cierren el establecimiento y esté sujeto a multas por prestar servicios fuera de la ley, porque en ese momento está pirata, no está legalizado. Este Registro Nacional de Turismo debe hacerse ante las cámaras de comercio del respectivo domicilio donde esté funcionando esa empresa. Aunque el registro también, tú sabes que la cámara de comercio se puede hacer en cualquier departamento, solamente basta que exista una cámara de comercio y ahora lo pueden hacer porque eso está ya en línea a nivel nacional. Y hay que actualizarlo anualmente dentro de los primeros 3 meses del año. O sea, se le da una gabela de enero, febrero y marzo. Dentro de esos 3 meses hay que actualizar el Registro Nacional de Turismo ante la Cámara de Comercio, porque si ya pasa de ahí, ya va a generar mora por la actualización. Entonces fíjense que estas son las condiciones que deben establecerse para todos los operadores que prestan servicios turísticos. A 2.500.000 el Ministerio de Desarrollo Económico llevará el Registro Nacional de Turismo. O sea, ¿quién lleva el registro? ¿Quién lleva el control? El Ministerio. ¿Ah? Y ahí es donde ellos observan quiénes están inscritos como prestadores de servicios turísticos. Y este registro es obligatorio para el funcionamiento de esos prestadores y deberá actualizarse anualmente. Esto también ya lo convence la ley, tal cual como vimos en las diapositivas anteriores.
Pero lo importante es entender que quien lleva y controla el registro de el Registro Nacional de Turismo es el Ministerio de Desarrollo Turístico, Económico y Turístico, ¿ya? Para efecto de poder observar que ellos están inscritos y que lo están haciendo dentro de lo que la ley está estableciendo. Ahora, además de la inscripción, una vez que ustedes hagan la inscripción en la Cámara de Comercio, y como saben que tienen que enviarlo a Minecomercio, el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo, tienen que hacer una carta, una misiva, y esa misiva debe contemplar lo siguiente. En la inscripción del registro se deberá dirigir una solicitud al Ministerio al Minecomercio, la información siguiente. O sea, en esa carta de solicitud hay que decir lo siguiente, o establecer la información siguiente. Hay que decir el nombre y domicilio de la persona natural o jurídica que actuará como prestador del servicio turístico, el nombre de la empresa, dónde va a funcionar, si es persona natural o si es persona jurídica. Ese es el primer dato que tiene que señalar en la carta que está enviando como solicitud al Ministerio de Industria y Comercio y Turismo. También tiene que señalar la descripción del servicio o servicios turísticos que proyecta prestar. ¿Cuáles son los servicios que va a hacer? Tienen que señalarlo ahí, uno por uno. ¿Ah? Indicación del lugar de la prestación y fecha a partir de la cual se proyecta iniciar la operación. ¿Dónde va a prestar esos servicios turísticos y a partir de qué fecha empieza a prestar esos servicios? La prueba de constitución y representación de las personas jurídicas. La prueba de constitución es a través de ¿qué? El certificado de Cámara de Comercio, de representación, ¿no? De constitución y representación, donde se va a acreditar cómo están constituidos, cuál es la escritura de constitución, los estatutos, etcétera, etcétera, y quién es la persona que está representando a personas jurídicas. Eso es a través del certificado de Cámara de Comercio. Acreditar las condiciones y requisitos que demuestren su capacidad técnica, operativa, financiera y de procedencia de capital y de seguridad turística. Fíjense, esto es muy importante. En esa carta tienes que acreditar qué condiciones y requisitos demuestran tu capacidad técnica, o sea, con qué condiciones, con qué requisitos tú vas a demostrar que tienes la capacidad técnica, la capacidad de operar y la capacidad financiera y su procedencia de capital. Esto es importante, porque de pronto aquí se puede estar haciendo lavado de activos. Entonces hay que acreditar que esa procedencia de capital es de buena instancia, que no tiene ningún tipo de inconveniente y su capital es sano, es saludable, que no realmente no es, o ya sea un lavado de activos, etcétera, etcétera. Y también cómo garantizar la seguridad del turista, así como los títulos, requisitos de idoneidad técnica y profesional correspondientes. O sea, cuáles son la idoneidad y técnica o profesional de todo el recurso humano que va a funcionar, principalmente lo que son la parte administrativa y representativa de ese operador turístico. De conformidad con la reglamentación que expida el gobierno nacional para efecto de suscripción en el Registro Nacional de Turismo. O sea que había que esperar, yo pienso que ya está, la reglamentación que el gobierno pidió para efecto de que esta situación que está planteándose aquí, estas condiciones, se den en los términos que establece la ley. Además se establecen dos parágrafos. Parágrafo primero, el Ministerio de Desarrollo Económico tendrá la facultad de verificar en cualquier tiempo la veracidad de información consignada en el registro y decidir su actualización. O sea, en cualquier tiempo, no está vedado, en cualquier momento se puede meter el ministerio a través de sus funcionarios y revisar que toda la información que se le ha enviado sea correcta, ¿ya? Y van a hacer las pruebas necesarias para efecto de poder realmente tener la confianza de que todo está bien sin ningún tipo de inconveniente. Y el segundo parágrafo establece: el Ministerio de Desarrollo Económico establecerá las tarifas del Registro Nacional del Turismo en los términos del artículo 388 de la Constitución Política. O sea, es potestad y responsabilidad de este ministerio establecer las tarifas, actualizarlas, quitarlas, aumentarlas, etcétera, etcétera, porque la Constitución en el artículo 338 se lo estableció. Entonces, fíjense que estos son los fundamentos legales que terminan de complementar
la parte de lo que es el registro ante el Registro Nacional del Turismo por parte de los operadores que prestan servicios turísticos. ¿Quiénes son los prestadores de servicios turísticos que deben inscribirse? Ya lo hemos señalado, pero aquí lo estamos reafirmando. Las agencias de viajes y turismo mayoristas y operadores de turismo. Los establecimientos de alojamiento y hospedaje. 100%, los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones. Los arrendadores de vehículos. Los establecimientos de gastronomía, bares, negocios similares calificados por comercio, comercio y establecimiento de interés turístico. Empresas promotoras y comerciales de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad. Usuarios, operadores, desarrolladores industriales de las zonas francas turísticas, la oficina de representación turística. Todo esto tienen que inscribirse, o son los que prestan servicios turísticos y deben inscribirse. Y hasta aquí queda esta presentación. Entonces, vamos a escucharlos a ustedes para efecto de observar si hay algún tipo de inquietud con el fin de aclarárselos. Por favor, si hay algún tipo de inquietud con esta parte complementaria del tema de los fundamentos de la industria hotelera, a ver si hay necesidad de aclararle alguna situación que ustedes no entendieron. Carlos Alfonso me dice que entendió. ¿Quién más? Yubel Antonio García. Yubel, ¿qué me dices? ¿Qué me dice Yubel? ¿Todo claro? ¿Está bien? Bueno, está bien, me gusta que hayan entendido. Sí. Bueno, muchachos. Entonces, fíjense bien. Sí, yo pienso que realmente ahí eso está claro. Realmente la diapositiva está muy sintetizada y está el mensaje de lo que significa cada una cosa. De pronto profundizarlo sería la lectura más profunda de cada uno de ellos en caso de que quisiéramos profundizar un poquito más. En la próxima clase, gracias Nicolás, en la próxima clase vamos a meternos ya con la parte de lo que es el PUC del sector hotelero, ¿ya? Para observar las cuentas que tienen que ver con la parte del manejo de este negocio. Entonces, el 100%. Les deseo felicidades, que pasen un fin de semana en comunidad con Dios y sus familiares, y que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. Está en el interés. Ajá. Sí, se lo suman a los 61.000.